Y pues estamos en una serie que hemos titulado El silencio de Dios. Y es una serie que trata sobre el libro de Esther. Y hoy quiero hablarles sobre el complot de Amán. En esta serie hemos podido ver, en lo que llevamos ya son 2 mensajes, este es el tercer mensaje que vamos a estar predicando sobre esta serie, hemos podido ver cómo Dios está por encima de todas las cosas. Diga conmigo, Dios está por encima de todo. No se equivoque, nada está por encima de Dios. Dios está por encima de todo. Pastor, pero es que la crisis que tengo es muy fuerte. Sí, está bien, Dios está por encima de tu crisis. Eso no quiere decir que tu crisis no la vas a sentir o no vas a sufrir en ella. Lo que quiere decir es que cuando estés sufriendo, la estés sintiendo, tú tienes que proclamar, mi Dios está por encima de esta crisis. Y pues en este libro tenemos 4 personajes que son muy importantes. El primer personaje, pues lo vimos en el capítulo 1, y es el rey Asuero o Jerjes. Nosotros sabemos que fue un rey que en el capítulo 1 comienza a decirte que después de hacer una fiesta de 6 meses, literalmente, el hombre decidió emborracharse, mandó a buscar a su esposa, la reina. Bueno, tenía muchas esposas, en aquella época los hombres hacían ese tipo de cosas, especialmente si tenían poder, pero mandó a buscar a la reina, y lo que él hizo en particular es que mientras él buscaba a la reina, él quería exhibirla públicamente, y la reina dijo, yo no quiero ser un acto de exhibición para las personas, no voy a ir. A raíz de eso, el hombre la desterró, la reina se llamaba Vashti, la sacó de su presencia y la eliminó. Se acabó la reina Vashti. Y pues, este es el primer personaje principal en lo que estamos estudiando el libro de Esther. El segundo sería Esther. La semana pasada hablamos de Esther, que era una joven huérfana, hija adoptiva de su primo, Mardoqueo. Y en el capítulo 2 vemos cómo entre muchas mujeres, Esther llegó a ser la reina. El historiador Claudio Josefo decía que había aproximadamente 400 mujeres ahí con Esther. Entonces, si eso es verdad, que no sabemos si es verdad o no, pero si eso es verdad, tenemos que pensar entonces en que entre 400 Esther estaba ahí para ser la reina. Y esto ocurrió después de 4 años de que el rey había ya echado fuera a Vashti. El tercer personaje fue Mardoqueo. Mardoqueo es el primo y padre adoptivo de Esther. Mardoqueo fue el que le dijo a Esther, no digas que tú eres judía. Y Mardoqueo lo que hizo en el proceso fue cuidarla y asegurarse de que ella estuviera bien. Muchos piensan que Mardoqueo era eunuco porque tenía acceso a las áreas que solamente los eunucos tenían. La Biblia no lo dice, pero se puede llegar a esa conclusión. Ahora, no se puede afirmar. Lo que la Biblia no se dice no se puede afirmar, pero se puede pensar. Y el tercer personaje, que es el personaje principal en el capítulo 3, se conoce como Amán. Y este es el villano de la historia. Este es el malo de la historia y que tenía muy en claro el objetivo de hacer daño, de destruir y de eliminar. En Esther capítulo 3, versículo 1 dice así. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Nosotros sabemos que entre el capítulo 2 al capítulo 3 hay 5 años que pasaron. Entonces, si en el capítulo 2 al capítulo 3 hay 5 años, eso quiere decir que Esther tenía ya 5 años navegando la situación como reina. Y eso es importante, porque por 5 años ella logró mantenerse, por 5 años ella logró estar sin que la desecharan ni la mataran. Recuerden que ese rey tenía un carácter bien interesante, y cuando se molestaba, pues, para afuera, se acabó. Y lo que ocurre entonces es que en la historia no se nos explica con exactitud por qué Amán fue elevado. No se nos dice por qué fue elevado, simplemente se nos dice que fue puesto por encima de todos los príncipes, lo que sería básicamente como segundo después del rey. Y pues, esto es una posición de nobleza y en aquella época esas posiciones eran muy importantes porque eso implicaba poder. Versículo 2. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. La posición de Amán lo puso en un lugar donde él podía hacer que la gente se humillara delante de él y reconocieran que él era superior, mayor o todas las demás cosas.
Normalmente las personas se arrodillaban solamente ante los reyes o personas que tenían posiciones muy elevadas. Pero en este caso, Mardoqueo decidió no humillarse ni doblegarse ante Amán. No había nada en la ley judía que impidiera que una persona judía se arrodillara para dar honor a una persona que esté en una posición de autoridad. De hecho, lo vas a ver en la Biblia por todas partes. David entraba y la gente se arrodillaba ante él, le daban su honra. Era parte del sistema, era parte de lo que era la honra en la época. Entonces, al yo leer esto, yo tengo que hacerme una pregunta. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué Mardoqueo no se humillaba y no se arrodillaba ante Amán? ¿Qué fue lo que lo llevó a hacer esto? ¿Por qué todo el mundo lo hacía sabiendo que él era el segundo en nivel de que estaba por encima del rey? ¿Y por qué él no lo hacía? O sea, ¿qué es lo que lo llevaba a hacer esto? Vamos al mismo capítulo 3, versículo 3 al 4. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaban a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Entonces, por 5 años él le dijo a su hija adoptiva, a su prima: no digas que eres judía. Pero cuando llegó el momento de arrodillarse ante Amán, el tipo no le quedó otra de decir a las personas que lo estaban acusando: yo soy judío. Quizás yo pienso, y no lo puedo aclarar, no lo puedo afirmar, que quizás el hombre dijo: bueno, ya tengo a esta mujer ya aquí sentada como reina, yo soy su padre adoptivo, puede ser que me salve el pellejo. Pero el hecho que él haya dicho a Esther que no se arrodillara que no dijera que era judía, eso quiere decir que hay una situación difícil hacia el pueblo judío. Él estaba protegiéndola a ella de algo. Y ahora él toma la decisión de no permitir que él se arrodillara cuando él lo podía hacer tranquilamente ante el rey. Ahora, versículo 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Interesante, tenemos que hacer una comparación entre el capítulo 1 y el capítulo 3. Por el capítulo 1, el rey mandó a buscar a la reina Vashti, la manda a venir para ser exhibida, la reina no hace caso. ¿Qué hizo el rey? Se molestó. ¿Qué pasó por la molestia que el rey tuvo? Grandes consecuencias. Es más, fueron consecuencias tan graves que esas consecuencias afectaron a todas las mujeres de 127 provincias que estaban en lo que sería el imperio persa. Ahora en el capítulo 3, Amán se molesta con Mardoqueo porque Mardoqueo no hace lo que él quiere. ¿Y qué creen ustedes que pasaba también? Grandes consecuencias. Lo interesante es que las consecuencias con Vashti no se limitaban a Vashti, sino que todas las mujeres del imperio sufrieron las consecuencias. Ahora con Mardoqueo, las consecuencias de Mardoqueo no se limitan a Mardoqueo, sino que todas las consecuencias de lo que él hizo se van contra todos los judíos del reino. Versículo 6. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Entonces, ahora aquí la cosa se complica. Se complica de una forma increíble. Porque esto ahora trae una situación donde por la acción de una persona, todo un pueblo sufre. Por la acción de una persona, todo un pueblo es juzgado. Y le voy a decir algo. Si usted está pendiente de las noticias o está pendiente de los medios sociales, usted se va a dar cuenta, o los medios de comunicación, usted se da cuenta que normalmente la acción de una persona te demoniza a un grupo étnico. Eso es muy normal. Es más, le voy a dar algo que usted a lo mejor me va a decir: no puede ser, pastor. Y no es un asunto de racismo lo que voy a decir. Yo soy antirracismo. Yo creo que en Cristo todos somos iguales. No existe color, no existe género de hombre o mujer. No existe pobre, no existe libre, ni rico. En Cristo todos estamos cubiertos bajo el trono de la gracia. Pero años atrás, cuando yo veía las noticias, decían siempre: un hombre hispano robó y mató a una persona. Y siempre que yo veía las noticias decía: un hombre negro mató y robó a una persona. Cuando hablaban del grupo predominante, no te decía la etnia. Yo me di cuenta de eso. Y dije: oh, qué interesante, dije yo. Después, cuando comenzó el movimiento de diversidad, eso cambió. Y ahora te dicen un hombre blanco, un hombre hispano.
Pero siempre cuando una persona hace algo y es anunciado como de un grupo étnico, automáticamente las personas se crean un concepto. Le doy un ejemplo con los venezolanos. La fama que tenemos los venezolanos ahorita es terrible. Y yo no soy malo. Bueno, creo que no soy malo. ¿Soy malo, muñeca? Más o menos. Listo, liquidado. Seguimos para adelante. No tengo más nada que decir. Bueno, está bien. Eso lo arreglamos en casa tuyo, ¿eh? Vas a dormir en la tina hoy, ¿eh? Al revés, me mandan a mí para la tina. Bueno, entonces, lo que ocurre es que Mardoqueo se convierte en un problema ahora para los judíos lo que él hizo. Tengo que volverme a hacer la pregunta, ¿por qué Mardoqueo no quiso rendirle honor a Amán? Esa pregunta es muy importante en el texto. Si nosotros vamos a Esther capítulo 3, versículo 1, te dice así. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, léalo conmigo, Agageo, y lo honró. Para yo comprender esto, yo tengo que poner atención a ese nombre Agageo. ¿Por qué? Porque en la tradición rabínica, lo que se enseña en la tradición rabínica es que Agageo nos lleva a la puerta histórica de la narrativa del tiempo de Israel. Y nos habla de mucho antes del imperio persa. Al parecer, Agageo significaba que Amán era descendiente de Agag. Y esto lo he buscado yo bastante por estudios de tradición rabínica y todos dicen lo mismo. Que Agageo significa que era descendiente de Agag el Amalecita. ¿Quién era Agag el Amalecita? Agag el Amalecita era o fue el rey de los amalecitas. Entonces te vas a saber que este Amán venía de una línea real de un rey llamado Agag de los amalecitas. Yo tengo que hacerme la pregunta, ¿quiénes eran los amalecitas? ¿Y por qué es importante que te diga que era Agageo en la historia? Porque los amalecitas, de acuerdo a Génesis capítulo 36, versículo 12, eran los nietos de Esaú. El hombre se llamaba Amalek. Y lo que nosotros sabemos es que Esaú era hermano de Jacob y Esaú y Jacob eran hijos de Isaac y ellos dos, Esaú y Jacob, eran nietos de Abraham. Pero también sabemos que Esaú y Jacob tuvieron serios problemas y aunque hicieron sus paces al final, sus hijos siguieron teniendo problemas. Y Esaú tuvo un nieto llamado Amalek y Amalek, los que salieron de él se llamaban los amalecitas. Entonces dicen, bueno, pero eran familia, no ha pasado nada. Hasta que llegas a Éxodo capítulo 17, donde nos narra cómo cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, los amalecitas, sus queridos primos, los que eran nietos de Esaú, llegaron literalmente y les cayeron por la retaguardia y les hicieron daño horrible al pueblo cuando ellos estaban en una situación muy difícil. De hecho, Moisés en Deuteronomio, capítulo 25, versículo 17, les da órdenes en cuanto a los amalecitas. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios, por tanto, cuando el Señor tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te ha dado por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo y no te olvides. Este texto para mí, cuando yo me convertí, era un problema. Porque yo decía dentro de mí, bueno, ¿pero qué clase de Dios es este que quiere eliminar niños, pues? ¿O usted nunca leyó la Biblia así? Porque a mí eso me causaba problemas. Yo venía de un trasfondo cristiano, pero muy ateo en mi forma de pensar. Y cuando yo empecé a leer esto, yo dije, bueno, pero le va a servir yo, que ya creo en Jesús, pero voy a aceptar yo el Antiguo Testamento con un Dios que manda a matar niños, que manda a eliminar pueblos, nada más porque ellos hicieron una cosa así. Si nosotros hiciéramos esto en la modernidad, nosotros consideraríamos eso como un genocidio. Y ningún tratado que tenga que ver con asuntos de guerra permite que yo, siendo un soldado, mate a un niño porque es un civil. Y si lo hago, hay un problema. La otra realidad es que en los pueblos de esa época y en los pueblos también del Medio Oriente, y con esto no estoy justificando muertes a niños en el Medio Oriente, cuando un hombre nace, ya es un soldado. Es una realidad. Si usted nació en el Medio Oriente, usted es un soldado. Si usted nació en Corea, usted es un soldado ya.
Si usted nació en Israel, sea hombre o mujer, usted es soldado, para que sepa. Son porque tienen que buscar la forma de defenderse de sus enemigos. Entonces, cuando tú llegas al libro de Samuel, porque Josué no lo pudo hacer, Moisés no lo pudo hacer, cuando llegas al libro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2 al 3, te dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al ponerse en el camino cuando subía de Egipto, después y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho. Vacas, ovejas, camellos y asnos. Vuelvo a repetir, señores, este versículo para mí es conflictivo y es algo bastante fuerte. Pero yo tengo que comprender algo, que a medida que yo iba estudiando más la Biblia y me iba metiendo más con la palabra de Dios, yo empecé también a buscarme con asuntos de arqueología. Y lo que descubrí fue que los amalecitas, los cananeos, los jebuseos quemaban a sus hijos. Hacían sacrificios humanos. Violaban por violar, practicaban mucho el concepto de sodomía. Le gustaba un hombre o simplemente querían hacer maldad a un hombre y lo agarraban entre todos y lo violaban. Es lo que ocurría. Aparte de eso, no te hacían solamente ese tipo de acciones, sino también mataban por matar. Eran crueles, eran muy malos. Entonces, tú te pones a pensar y dices, Dios mío, ¿qué es lo que tú estás haciendo aquí? Y Dios le dice a ellos, no te mezcles con ellos. Porque si se mezclaban con ellos, iban a terminar quemando a sus hijos, iban a terminar haciendo el mismo tipo de acciones. Porque, dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando tú vas a Génesis capítulo 15, versículo 16, tú vas a encontrar de que Dios le dice a Abraham, no, tus hijos van a ser esclavos, los hijos de Israel, por 400 años. Y esos 400 años van a ser esclavos por una simple razón. Porque aún la maldad de la Amalecita, del Jebuseo, del Cananeo, de la gente de la región, no ha llegado a mi persona, no han llegado todavía al tope. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le dio 400 años de oportunidad de arrepentirse a Amalek. ¿Y qué quiere decir eso? Que Amalek no lo hizo. Entonces, cuando usted lee este tipo de textos difíciles, por favor, estudie antes de llegar a conclusiones. Porque esto es más complejo de lo que está diciendo aquí. Entonces, lo que pasó fue que el rey Saúl no hizo lo que tenía que hacer. Tuvo el profeta Samuel que llegar y matar a Agar, que era familiar de Amán. Y 600 años más tarde, Amán llega al reino de Persia con el conocimiento que él sabía sobre los judíos. Fíjese cómo un problema que no es solucionado puede extenderse 600 años más tarde. ¿Se da cuenta? Y pues, 600 años más tarde, la desobediencia de Saúl, porque Saúl no lo quiso hacer, aunque fue el profeta Samuel que lo hizo después, que mató al rey Agag, la desobediencia de Saúl tenía sus consecuencias 600 años más tarde. Si Saúl hubiera hecho lo que tenía que hacer, esto no hubiera pasado con la reina Esther. Y pues el hombre odiaba a los judíos, esa es la historia. Entonces, los rabinos piensan que es probable que Mardoqueo no quiso arrodillarse ante Amán, número uno, porque tenía un ídolo cerca de él. Y ellos decían, si él tiene un ídolo cerca de él, este Mardoqueo no se arrodillar porque sea idolatría. Yo me inclino más a lo que otros rabinos dicen, que es que él sabía que este hombre era descendiente de Agag. Y él no iba a arrodillarse en alguien que él sabía que la Biblia en Deuteronomio, en 1 Samuel y en todas las partes de la Biblia, en Éxodos, Dios le dijo, elimínalos. Eso es lo que yo pienso. Vamos al versículo 7. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 10º del rey Asuero, fue echada Pur. Pur quiere decir suertes. Es nuevamente un palito y el más largo que queda. Esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes deudécimo, que es el mes de Adar. ¿Por qué? Porque él había diseñado un plan. Y normalmente la forma en que ellos trabajaban en los planes es que ellos echaban suertes. Y la suerte les dejaba saber cómo iba a ser el plan. Lo que ocurrió es que nosotros sabemos que el primer mes para ellos era alrededor de abril. Y cuando las suertes fueron echadas, no cayó ni en el mes que venía, en el mes que venía después, sino que cayó en el mes antes de abril. Eran 12 meses que tenía que esperar para que hiciera la obra. Para él esto fue brujería. Pero yo le puedo decir a usted que aquí estaba la mano de Dios. ¿Por qué? Y no estoy diciendo que te vayas a echar suerte y que Dios usa al brujo para que te hable. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciéndote es que aún Dios confunde la brujería cuando tiene propósitos. Porque si hubiera caído para el segundo mes, ¿qué cree usted que hubiera pasado? Hubiera hecho lo que él tenía que hacer. Pero Dios permitió un año entero entre su decisión de hacer el mal, en hacer la acción
bajo el concepto de echar suertes para prepararse. Seguimos leyendo. Y esto es importante. Usted a lo mejor me dice, no tiene sentido estar diciendo, ya lo vamos a leer para que usted vea lo que está pasando ahora. Versículos 8 y 9. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre todos los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo tu pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Señores, 10,000 talentos de plata, lo que se cree es que equivalía alrededor de 2/3 partes de la ganancia del reino en un año. Qué casualidad, ¿no? Que los reyes y los presidentes escogen a personas muy ricas para hacer lo que ellos quieren y le entregan todo. Eso es muy interesante, la historia se vuelve a repetir constantemente. Eso pasó en la época de Amán, pasa en nuestros días y sigue pasando. Los reyes y los presidentes buscan a alguien con dinero y le entregan el poder para que hagan lo que ellos quieran hacer. Versículo 10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amadeta, Agageo, enemigo de los judíos. Esto es mucho más difícil de lo que estamos hablando, porque quitarse el anillo implica el sello real, y si Amán ponía el sello sobre algo, automáticamente era ley. Y en la ley persa, una vez que el rey decía algo y tenía el sello, no se podía retroceder. Eso es muy importante. Entonces le dijo básicamente: tienes luz verde para hacer todo lo que tú quieras. Haz como quieras. Versículos 11 y 14. Y le dijo: la plata que ofreces sea para ti. Asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo. Y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, a los príncipes de cada pueblo, y cada provincia según su escritura, y cada pueblo según su lengua. El nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correo a todas las provincias del rey, 127 en total, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. Esto es una masacre terrible. En el día 13 del mes deudécimo, es decir, un año después, iba a ocurrir la masacre, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Entonces, en medio de todo esto, el hombre manipula al rey, sabe cómo manejar las cosas y da también una recompensa, porque el que los matara se quedaba con los bienes. Entonces, matar a un judío igual a tener casa, matar a un judío igual a tener carro, matar a un judío igual a tener caballos, animales, camellos, lo que él quisiera tener. Versículos 14 al 15. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada en todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Un año que Dios permitió que ocurriera. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Azusa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber por la ciudad de Susa, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Entonces, mientras todo el mundo está preocupado, estos dos tipos están bebiendo y celebrando. Lo interesante es que en el capítulo 1 el rey bebe y comete errores. En el capítulo 3 el rey bebe y comete errores. Aquí hay un problema. Tienes a dos individuos llenos de poder, embriagados en su poder y haciendo lo que les venga en gana porque tienen el poder. Eso es una receta para desastre en todos los aspectos. Entonces yo tengo que hacerme la pregunta: ¿qué aprendo yo en este capítulo que acabo de leer? Que no menciona a Dios por ningún lado, que no habla de la adoración a Dios, sino que me habla de una historia y que está narrando algo que pasó. ¿Qué puedo aprender yo en esto? Lo primero que yo puedo aprender es que nosotros tenemos que aprender a tratar los conflictos con precaución. Diga conmigo: tenemos que tratar los conflictos con precaución. Diga eso que está a su lado: hay que aprender a tratar los conflictos con precaución. Realidad única: todo el mundo en su vida va a tener problemas. ¿Cierto o falso? No puedes escapar de los problemas. Aunque no quieras, los vas a tener en algún momento. Algunas veces vas a vencerlos rápidamente, otra vez parecieran que ellos te van a vencer a ti, otras veces quizás van a ser más fuertes que tú y tú vas a decir: ¿qué voy a hacer? Pero todos tenemos que aprender a tratar los conflictos con precaución. Mardoqueo se puso a hablar. ¿Qué dijo Mardoqueo? Yo soy
judío. En primer lugar, quiero decirte algo. Ten cuidado con lo que tú dices. Todo lo que tú dices puede ser usado en tu contra. Cuando a ti te detiene la policía, lo primero que te dice es, ¿tienes derecho a guardar silencio? Todo lo que digas puede ser usado en una sala de una corte judicial. Ese es tu derecho. Si no te lo leen, eso hace efecto para la sentencia que se te va a dar, porque tus derechos fueron violados. Entonces, ten cuidado con lo que tú hablas. No hables de más. No des información innecesaria. Esta mañana contaba lo que le pasó a mi abuela. Lo voy a contar más rápido que la mañana. Mi abuela era una viejita que había trabajado toda su vida en Venezuela. Y la viejita, pues, un día llegó a la casa emocionada porque iba a la pensión a buscar su cheque de la pensión. Y llegó emocionada en un taxi. Y eso fue tan rápido, eso parecía un relámpago. La viejita estaba súper feliz. Ay, que no sé qué broma, que voy a venir con una solución financiera. Y pues yo me fui detrás de ella después en otro carro y realmente no pudimos llegar y me regresé, pero no la encontrábamos nada. Resulta ser que mi abuelita cuando estaba en la ciudad, nosotros íbamos fuera de la ciudad, cuando estaba en la ciudad, se encontró con una mujer y un hombre. Y la mujer le dijo, me gané la lotería, aquí tengo el recibo de la lotería, pero desgraciadamente no lo puedo cobrar y necesito dinero. ¿Tú tienes dinero? Y mi abuelita empezó, yo tengo los ahorros míos, yo he trabajado toda mi vida, yo tengo no sé cuánto guardado, yo tengo no sé cuántos dólares guardados. En Venezuela es la bolívar, entonces el dólar es importante allá. Tengo tal cosa. Y la mujer dijo, ay, mira, si tú me das todo lo que tú tienes, yo te lo triplico, te lo cuadrupo. Y mi abuelita se vino a la casa a buscar su plata. Después llegó la viejita llorando, porque la mujer le había robado la plata y no tenía nada. Ella fue a la casa a buscar lo que tenía guardado bajo el colchón, porque la viejita guardaba unas cosas bajo el colchón antes. ¿Por qué le pasó eso a mi abuelita? Por hablar de más. Si tú hablas de más, ¿qué tú crees que va a pasar? El que habla de más no le viene bendición. La Biblia dice que el que mucho habla, peca. Entonces tú tienes que tener cuidado con lo que tú dices. Tú no tienes que dar información que tú no tienes que dar. La gente no tiene que saber. Yo lo dije esta mañana, yo no tengo medios sociales. Yo no tengo medios sociales. Lo que usted ve ahí soy yo, pero no soy yo si es que lo ve. Pastor, le mandé un mensaje por medio social. Lo lamento, no te voy a responder porque yo no uso eso. ¿Por qué no lo uso? Por la siguiente razón. Porque yo llegaba y me metía en los medios sociales y de repente veía el viernes. Eres un desgraciado, ¿cómo me has pagado mal toda la vida? 30 años casada contigo y no sirves para nada. Y el domingo estaba aquí cantando. Entonces, el lunes llegaba y voy otra vez el mismo medio social. Perdóname mi vida por todo lo que te he hecho. Eres lo mejor del mundo. Mi cielo, mi papi chulo, precioso, mi gordito, mi calvito bello. ¿Cómo te amo? Entonces, el miércoles, el esposo del que la había hecho desgraciado le escribe a ella otra vez en el medio social. Ingrata, ¿cómo me has pagado? Y el viernes me están diciendo, pastor, necesitamos consejería matrimonial. Y entonces ponen los medios sociales, estamos ya en proceso de restauración. Y el domingo no llegan a la iglesia, pero los veo entonces en Cancún los dos de luna de miel. Para el lunes después de la mañana, otra vez ver en los medios sociales, eres un infeliz, no quiero vivir más contigo. Lo mismo pasa con usted, usted trabaja en Indio y usted de repente pone en sus medios sociales, tomando un almuercito nada más, aquí es mi trabajo, rapidito, y está en un restaurante en Malibú, que está a más de 3 horas de distancia de Indio. No des información que no tienes que dar. Los trapitos sucios se lavan, métete eso en la cabeza. ¿Ok? Yo no quiero saber cuando tú vas al baño. Aquí me salió todo muy bien. Éxito. Love, 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 love. Yo no quiero saber qué comida te estás comiendo. Eso es tu problema. ¿Para qué me pones una comida que yo no puedo comer? O sea, ¿para qué me pones esos chilaquiles tan jugosos si yo no los puedo comer? Aquí comiendo chilaquiles ricos. Pero a veces ni siquiera es el plato tuyo, es el plato del vecino, pero te tomas la foto, ¿verdad? Entonces, tú no tienes que estar hablando cosas. Tu vida tiene que ser privada. Entonces, ten cuidado cómo hablas, ten cuidado lo que dices, ten cuidado con la información que das. O sea, tienes que tener cuidado. Entonces, Mardoqueo habló de más, en mi opinión. Pero fue la presión que le hicieron, porque la gente que estaba con él quería hacerle daño. Entonces, tienes que tener cuidado con las personas que te rodean a veces. Porque te dice que los que estaban con él querían hacerle daño, te lo dice literalmente.
Y por eso fue a hablar con Amán. ¿Cuántas veces tú no has estado rodeado de personas que dicen ser tus amigos y te hacen daño? ¿O cuántas veces tú eres el que dices que eres amigo y tú le haces daño a la persona? Hazme un favor, no hables de más, no es información que no tienes que dar, no estés hablando mal de nadie. Si tú ves que tu hermana están haciendo algo malo, ponte a orar por ellos. Así de sencillo. No hable mal de nadie. Esto es muy importante. Pero Amán era un maestro manipulador, porque en el versículo 8 de Esther, Amán le dice al rey 4 cosas interesantes. La primera es un pueblo esparcido, y es verdad, el pueblo judío estaba por todas las 127 provincias, estaban rodeados por todas partes. Eso es verdad. Entonces le dice, es un pueblo que está en todo lugar, es un pueblo que está arraigado profundamente a lo largo del reino, es sumamente peligroso porque está en todas partes, tenemos que hacer algo. La segunda cosa que le dice es, sus leyes son diferentes, lo cual también es verdad. El judío no comía cerdo, el judío no adoraba a los ídolos, el judío se guardaba para Dios, el judío guardaba el Shabbat Shalom, o el sábado de la paz, guardaba el judío, o el día del sábado para descansar. Pero también le dice después, no guarden las leyes del rey. Eso no es guardar, ellos guardaban las leyes del rey. Lo que pasa es que Mardoqueo no se postró a adorar a Amán ni a humillarse ante él. Y Amán dijo simplemente, viste, rompió la ley porque no se humilló ante mí. Entonces, aquí hay una situación difícil. Y la otra que le dice es, al rey no te beneficia dejarlos vivir. En otras palabras, tenemos que matarlos a todos. Una vez que tú demonizas a una persona, los puedes eliminar fácilmente. Se cree que había 750,000 a 1,000,000 de judíos en el imperio persa en la época de Esther. ¿Tú sabes lo que es matar en un día a 750,000 personas, a 1,000,000 de personas? Para matar eso, por lo menos necesitas también 750,000 personas. O por lo vamos a la mitad, porque cada uno mata a 300 y pico. Igualito, esto es una locura total. Lo interesante es que en Esther capítulo 3, versículo 10, el rey le entrega todo el poder a Amán. Le dice, haz lo que tú quieras, muévete. No buscó consejo, no investigó la acusación, no buscó evidencias, no escuchó todas las partes, no descansó y se paró fresco para tomar una decisión al siguiente día. Simplemente tomó la decisión con un hombre muy rico que le estaba dando dinero y él se lo rechazó, pero igual le estaba dando dinero. Y recuérdense que venía de la batalla que tuvo con la parte de Grecia y él había perdido más o menos esa batalla. Entonces el dinero era importante ahí. Entonces, y terminaron los dos bebiendo juntos. Pero cuando tú vas a lo que pasa con Mardoqueo en Esther capítulo 3, versículo 4, el rey no investigó la situación, no buscó consejeros para tomar decisión, el rey no se aseguró de las evidencias, el rey no se puso a pensar, ¿será esto mentira, será esto verdad? Él no hizo nada de eso. Y lo que ocurre después es que durante este proceso, cuando tú comparas lo que el rey hace con Amán a lo que hace con Esther en el capítulo 2, versículo 23, ¿por qué? Porque Mardoqueo se entera que alguien quería matar al rey. Y él se lo dice a Esther y Esther se lo dice al rey. En el versículo 23 dice, se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto, por tanto los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Entonces, cuando al rey le convenía hacer la investigación, la hizo. Pero como Amán o Mardoqueo no le importaba a él, no hizo la investigación. Y aquí entramos en un problema. Porque el rey investigaba lo que le convenía, pero no investigaba lo que él consideraba que no le afectaba. Porque cuando vino con su muerte, dijo, me investigan eso ya, pues si no me matan a mí. Si tú estás en una posición de autoridad, tú no puedes investigar las cosas cuando te convienen. Tú investigas las cosas cuando a uno te conviene. Porque eso es la posición de autoridad, cuidar a las personas que están contigo. Ninguna posición de autoridad es para ser abusada. Y tanto Amán como el rey Asuero eran abusadores en su poder. Óyeme muy bien, quiero que me escuches muy bien, que nunca se te vayan los humos en la cabeza en una posición de autoridad, porque hay castigo de Dios en eso. Óyeme muy bien, nunca se te vayan los humos en la cabeza en una posición de autoridad. Ser padre es una posición de autoridad, métete en la cabeza. Trabajar en un asunto y tú estás en una posición que estás mandando sobre las cosas es una posición de autoridad. El ministerio puede ser una posición de autoridad. Que nunca se te vayan los humos en la cabeza en posición de autoridad porque hay castigo sobre eso. Métete eso en la cabeza. Entonces, el rey no busca lo que tiene que buscar, busca lo que le conviene. Y entramos en el problema.
Cuando nosotros hacemos lo que nos conviene. Diga conmigo, no debo hacer lo que me conviene solamente. Tengo que hacer lo que es justo y correcto. Es fácil hacer lo que nos conviene y eliminar o no pararle a lo que no creemos que nos conviene. Cuando es justo y pensamos que no hay que hacerle caso porque a mí no afecta. Claro, porque si tú hablas mal de mí, entonces me voy a poner a investigar. Pero si hablas mal de Ricardo, no me voy a investigar porque eso no es problema mío, no me importa. Entonces, yo tengo que entender que lo que el rey Asuero hizo es bien interesante. Porque cuando tenía que ver con la muerte, él se investigó. Cuando tenía que ver con la muerte de más de 750,000 personas, no investigó nada. Y con una copa de vino, dijo, perfecto, mátalos a todos. No ha pasado nada. No me importa. Al fin y al cabo, que son 750,000 personas para un imperio de 127 provincias. Eso no es nada. Así tenemos mejor cosa. Los matan y el que los mate se queda con carro, más propiedades, más impuestos para mí. Perfecto, no ha pasado nada. Menos comida, menos cosas y más todo para mí. No ha pasado nada. La segunda cosa que puedo aprender del texto es, necesitamos enfocarnos en el propósito de Dios con convicción. Convicción es tener la capacidad de pararme firme en lo que es correcto, aunque no me beneficie. Eso es lo que es convicción. Pararme firme en lo que es correcto, aunque no me beneficie. Cuando a mí alguien me dice claramente, pastor, yo siento llamado pastoral, yo le digo, bueno, o tú estás loco o tienes convicción de llamado. Cuando me dice, yo quiero plantar una iglesia, yo le digo, bueno, o tú estás loco, loca, o tú simplemente tienes convicción de llamado. Porque no hay nada más difícil que ministerio, no hay nada más difícil que plantar iglesia. Plantar iglesia tiene que ser un asunto de convicción. Mardoqueo no se postró ante Amán por convicción. Y aunque para mí habló de más, tengo que respetar el hecho de que el hombre tenía convicción. La convicción me lleva a mí a confrontar calamidad sin importar las consecuencias, porque mi convicción me permite a mí pararme firme en lo que trae resultado en contra de mí. En los Estados Unidos es fácil ser cristiano en muchas ocasiones. Hay momentos donde se nos persigue de una manera más pasiva. Pero en los Estados Unidos, usted viene a la iglesia y ¿qué le predican? Si vienes a Cristo, todos tus problemas van a ser solucionados. Te conviene venir a Cristo. Pero cuando tú te entregas en un país que está siendo perseguido, te dicen, si vienes a Cristo te pueden matar. Y la gente se convierte. De hecho, los cristianos más fuertes no están en los países que no están en persecución, están en los países que son perseguidos. ¿Por qué? Porque hay un cristianismo que se basa en convicción versus un cristianismo que se basa en tradición. Diga conmigo tradición. El evangelio nunca va a ser tradición. Si el evangelio para ti es una tradición, no hay convicción. Y si no hay convicción en tu creencia en Cristo, todavía no has tenido un encuentro con Jesús. Porque para tener un encuentro con Jesús, tú tienes que saber, número 1, que Él no tenía que hacerlo, pero su mano. Número 2, que caminó entre nosotros y vivió como yo. Número 3, que murió la muerte que yo nunca iba a morir en la cruz de Calvario. Número 4, que resucitó de la muerte al tercer día. Número 5, que ascendió al cielo a estar a la diestra del Padre. Número 6, que viene de nuevo por su iglesia. Esa es la convicción del evangelio. Si yo no puedo tener esa convicción en el evangelio, cuando vengan las cosas difíciles, las cosas malas, ¿qué cree usted que va a pasar? Mi conveniencia es lo que va a salir. Lo mismo que estaba haciendo Rey Asuero, lo que estaba haciendo Amán. Porque es más fácil vivir por conveniencia que vivir por convicción. Mardoqueo vivió por convicción. El problema es que la convicción siempre trae consecuencias. Métase eso en la cabeza. Si usted se para firme, no lo voy a hacer, no es correcto. La convicción siempre trae consecuencias. Métase eso en la cabeza. Pero si tú honras a Dios, te lo digo de antemano, Dios te va a honrar. Aquí o en el cielo, pero te va a honrar. No te estoy diciendo que te va a dar una pepa de oro de este tamaño aquí en la tierra. Te estoy diciendo que si te mueres, vas a estar con Él por la eternidad en la gloria. La gente quiere ir al cielo por conveniencia, no por convicción a veces. Te voy a decir algo. La gente dice, yo quiero el cielo, calles de oro, mar de cristal, qué bonito. Si Dios se muda del cielo, todas las calles de oro y mar de cristal se convierten en un infierno. Tú tienes que ir al cielo no por el beneficio de lo que Dios te da. Tienes que ir al cielo por el amor que Él te da y la relación que tú tienes con Él. Esto es sumamente importante. ¿Me estoy explicando hoy, sí o no? Ok. Entonces, ¿qué tan grande es nuestra convicción en el propósito de Dios cuando estamos en peligro? Esa es la pregunta que te hago hoy. Porque ahí es donde se sabe quién tiene convicción y quién no la tiene. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a arriesgarnos para seguir el propósito de Dios? Porque Amán estaba muy dispuesto. Yo creo que habló de más. Pero aunque yo creo que habló de más, Dios permitió esto también. Y vamos a ver el final de todo esto. Ahora, imagínate la culpa que Mardoqueo sintió cuando le dijo a Amán que iba a matar a todos los judíos. Imagínate la culpa que ese hombre sintió. Yo me sentiría súper culpable si me pasara algo así.
Y lo otro que yo tengo que entender también es, toda convicción cuesta. Y es muy difícil a veces tenerla. Por eso es que la convicción viene solamente de parte de Dios para tu vida. Tú crees en Cristo por convicción, porque el Espíritu Santo te ha revelado quién es Jesús. Y tú lo crees. La tercera y última cosa que quiero que comprendamos hoy es que este capítulo y el capítulo 4 me enseñan que es necesario orar constantemente en medio de la confusión. Tenían un año para ver qué hacían. Hubo confusión, todo el mundo se confundió. ¿Por qué? Porque ahí estaban los judíos hace varias generaciones ya. Y sabemos también que había matrimonios entre judíos y no judíos. De hecho, Esther era una judía con un rey que no era judío. Entonces, imagínate, ¿a quién matamos? ¿Al hijo que es mitad judío y mitad persa? ¿A quién matamos? Imagínate a la gente acostándose a dormir. Nos van a matar un año a todos. En tal día no, o sea, un año con sentencia de muerte. Mientras tanto no te puedes ir porque todo pertenecía al rey. Entonces, el versículo 15 te dice, y salieron los correos prontamente por el mandato del rey, el edicto fue dado en Azusa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, felices de la vida emborrachándose, los borrachitos estos. Para la ciudad de Azusa estaba conmovida, la gente estaba confundida, todo el mundo estaba confundido, todo el mundo estaba mal, todo estaba en riesgo. ¿Qué fue lo que hizo Mardoqueo? Aquí es donde tú tienes que ver la importancia de la oración en los momentos de crisis. Capítulo 4, versículo 1 de Esther. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó su vestido, eso es señal de duelo en la comunidad judía. Se vistió de cilicio, se vistió de tela pobre, de trapo también, señal de duelo también en la comunidad judía, y se echó cenizas. Tenía que ver con un ritual también donde estaba diciendo, estoy de luto. Y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Mardoqueo comprendió que la única salida que tenía nombre y apellido, el Dios de los cielos. Hay personas que me dicen a mi pastor, tengo un problema, ore por mí. Yo le pregunto, ¿tú estás orando? No. Es que usted tiene una línea más directa con Dios que conmigo. Estás equivocado. La misma línea telefónica que yo tengo con Dios, tú también la tienes. Si tú quieres que yo ore por ti, te voy a pedir un favor, ora tú también. Yo no puedo tener la relación que te pertenece a ti con Dios. Yo puedo cubrirte en oración y puedo cubrirte en muchas áreas, pero tu relación con Dios es tu línea directa con Él. Si en los momentos de crisis tú no oras y tú esperas que yo sea el que te cubra, que de paso lo hago, déjame decirte, aunque tú no lo sepas, en los momentos de crisis, esa línea directa tú la tienes con Él. No, pastor, es que usted está más cerca de Dios. No, la Biblia dice que Dios está cerca de los que están humildes, que están en situación de crisis. En momento de crisis tú estás cerca de Dios. De hecho, Dios es el que está cerca de ti porque te quiere ayudar en el momento de la crisis. Entonces, ¿qué hizo Mardoqueo? Se puso a orar, se puso a clamar. El capítulo 3 de Esther me enseña, número 1, que yo tengo que tener cuidado en la forma de tomar decisiones. Número 2, que yo tengo que vivir por convicciones. Y número 3, que la oración es importantísima en toda crisis. Eso es lo que me enseña. Te invito a estar en pie. Quiero invitar a los compañeros de oración, por favor, pasen al frente. Yo no sé dónde estás tú hoy, cómo está tu corazón. Yo lo que sé es que tu corazón necesita de Jesús sin importar dónde tú estés. A lo mejor tú estás en una circunstancia donde estás apartado del Señor, conoces al Señor, pero te has apartado, tu vida se ha convertido en conveniencia. Y hoy Dios te está llamando a vivir por convicción. Te está llamando a vivir para Él en convicción, no por lo que te conviene. Que de paso, quiero decirte que vivir por convicción te conviene. A lo mejor tú estás aquí y has conocido del Señor, pero nunca has tomado la decisión de vivir para Él. Yo quiero invitarte hoy a que si tú no conoces a Jesús y tu corazón se ha convencido de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por ti en la cruz del Calvario, que resucitó de la muerte, que viene de nuevo, yo quiero que hagas conmigo esta oración. Esta oración no te va a salvar, porque tú no te salvas por hacer esta oración, tú te salvas por creer por lo que vamos a orar ahorita. Si tú haces la oración conmigo, es porque ya tú lo crees. Eso quiere decir que ya tú estás en el reino de Dios ya establecido. La oración es simplemente para que tú puedas simbólicamente proclamar lo que ya tú crees. Te invito a que cierres tus ojos conmigo. Si estás en las cámaras y puedes orar conmigo porque quieres hacer esta oración conmigo, te invito a que lo hagas también. Inclina tu cabeza
Y si quieres rededicar tu vida a Dios o dar tu vida a Dios, ora conmigo esta oración. Señor, te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por haber dado a Jesús que murió por mí en la cruz del Calvario. Gracias por tu misericordia. Perdona mis pecados. Ayúdame a vivir para ti, a estar siempre en ti. En el nombre de Jesús, que es por sobre todo nombre, te lo pido, Padre. Amén.